Me callé porque tenía miedo, pero lo que vi aquella noche en la playa nunca lo olvidé, confesó Rogelio Hernández, pescador de Puerto Escondido, casi 3 décadas después de la desaparición de 18 turistas. Sus manos curtidas por el sol y la sal temblaron levemente mientras encendía un cigarro en el porche de su casa de madera, a escasos metros de donde las olas del Pacífico rompen contra las rocas volcánicas de la costa oaxaqueña. El viento nocturno arrastraba el aroma a pescado seco y humedad salina que había impregnado su vida durante 53 años. A sus pies, los restos de redes de pesca se enredaban como recuerdos que no terminan de desenmarañarse. Tenía 20 años entonces, continuó, su voz quebrada por décadas de silencio autoimpuesto. Era julio del 87. Hacía un calor infernal, de esos que te abrazan hasta los huesos. El mar estaba picado, con olas que llegaban hasta los cocoteros. Yo trabajaba de noche, porque era cuando los peces mordían mejor el anzuelo. Rogelio se levantó y caminó hacia la ventana que daba al océano. Sus ojos, del color del café quemado, se perdieron en el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con las aguas oscuras. En la distancia, las luces de algunas embarcaciones pesqueras parpadeaban como estrellas perdidas. Y los chilangos habían llegado una semana antes, recordó, usando el término que los lugareños empleaban para referirse a los habitantes de Ciudad de México. Eran 18, jóvenes, la mayoría, algunos matrimonios también. Rentaron las cabañas de don Evaristo, esas que estaban junto al estero, antes de que las tumbara el huracán del 93. El pescador hizo una pausa larga. Sus recuerdos parecían fluir como la marea. Llegaban en oleadas y luego se retiraban, dejando solo la espuma de los detalles más dolorosos. No eran turistas comunes, explicó. Tenían dinero, eso se veía. Carros nuevos, cámaras fotográficas caras, ropa de marca, pero no eran presumidos. Se mezclaban con la gente del pueblo, compraban pescado fresco en el mercado, tomaban cerveza en las cantinas de la playa. Las mujeres se bronceaban en las hamacas, los hombres jugaban fútbol con los muchachos locales. Rogelio regresó a su silla de plástico descolorida y se sirvió un vaso de agua de Jamaica de una jarra de barro que sudaba por la humedad. El líquido rojo se veía casi negro bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo de lámina. Había una pareja que me acuerdo bien, continuó. Él se llamaba Miguel, era ingeniero de Guadalajara. Ella, Fernanda, maestra de primaria. Se habían casado hacía poco y Puerto Escondido era su luna de miel. Venían al muelle todas las tardes a comprar camarones para hacer cócteles en la cabaña. Siempre me preguntaban cosas, que si conocía alguna playa secreta, que si sabía de dónde sacar langostas frescas. El viento cambió de dirección y trajo consigo el sonido distante de una guitarra y voces que cantaban en algún bar del pueblo. Era viernes por la noche y Puerto Escondido vivía como siempre había vivido, entre la brisa del mar y el ritmo pausado de la vida costera. También estaba un grupo de universitarios de la UNAM, recordó Rogelio. 6 muchachos y 4 muchachas. Estudiaban algo de ingeniería, creo. Habían juntado dinero durante todo el año para venir. Dormían de a 4 en cada cabaña y cocinaban entre todos para ahorrar. Pero se divertían como reyes. Todas las noches hacían fogatas en la playa, tocaban guitarra y cantaban hasta muy tarde. Se detuvo para dar una profunda fumada a su cigarro. La brasa iluminó brevemente su rostro marcado por arrugas profundas, como surcos trazados por años de sol y viento. Y estaba la familia Morales, continuó. Venían de Ciudad de México. El papá, don Arturo, tenía un negocio de refacciones para carros. Llegó con su esposa, doña Carmen, y sus 2 hijos, Rodrigo de 17 años y Alejandra de 15. Era la primera vez que salían de vacaciones fuera del Distrito Federal. La señora no paraba de tomar fotos con su cámara japonesa nueva. El muchacho se la pasaba surfeando con los muchachos del pueblo.
Rogelio se levantó nuevamente y caminó hacia una cómoda de madera que estaba contra la pared. Abrió el primer cajón y sacó una fotografía amarillenta, arrugada en las esquinas. La imagen mostraba a un grupo de jóvenes sonrientes en trajes de baño, con el mar de fondo y palmeras que se mecían al viento. «Esta foto la tomé yo», dijo, extendiéndola hacia adelante como si fuera una ofrenda. «Fue el 12 de julio, 3 días antes de que pasara. Me pidieron que los retratara a todos juntos. Querían mandarle la foto a sus familias para demostrar que se estaban divirtiendo». En la fotografía se podían distinguir claramente los 18 rostros, hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, algunos abrazados en parejas, otros con los brazos sobre los hombros de sus amigos. Todos sonreían ampliamente, con esa felicidad despreocupada que solo se encuentra en las vacaciones perfectas. «Ese día hicimos una parrillada en la playa», continuó Rogelio, su voz ahora más suave, casi nostálgica. «Don Arturo había comprado un huachinango de 5 kilos en el mercado. Los universitarios consiguieron carbón y cervezas. Las mujeres prepararon ensalada de nopales y pico de gallo. Yo aporté camarones frescos que había pescado esa mañana». Se sentó nuevamente, pero esta vez en el borde de la silla, como si el peso de los recuerdos no le permitiera relajarse completamente. «Comimos hasta que se puso el sol», recordó. «Después prendieron la fogata y comenzaron a cantar. Conocían canciones de todo tipo, rancheras, baladas, rock en español. Miguel tocaba la guitarra muy bien. Fernanda tenía una voz preciosa. Los jóvenes de la UNAM sabían canciones de protesta que hacían reír a todo el mundo. La noche del 12 de julio había sido perfecta. La temperatura rondaba los 28 grados centígrados. Una brisa suave venía del mar y no había una sola nube en el cielo estrellado. Las olas llegaban mansas a la orilla, apenas lo suficiente para mojar los pies descalzos de quienes caminaban por la arena. Como a las 10 de la noche, yo me despedí, continuó Rogelio. Tenía que salir a pescar al día siguiente muy temprano, pero ellos se quedaron. Cuando me fui todavía estaban cantando y tomando cerveza alrededor de la fogata. El pescador hizo una pausa larga. Sus ojos se perdieron nuevamente en el horizonte, como si tratara de ver a través del tiempo hasta aquella noche que cambió todo. Al día siguiente, cuando regresé de pescar como a las 6 de la mañana, los vi desayunando en la terraza de las cabañas. Continuó. Me saludaron desde lejos. Fernanda me gritó que habían dormido poquito, pero que valía la pena, porque habían visto las estrellas fugaces. Rodrigo, el hijo de los Morales, me preguntó si podía llevarlo a pescar esa tarde. El 13 de julio transcurrió con normalidad absoluta. Los turistas se dividieron en grupos pequeños para explorar los alrededores. Algunos fueron a la laguna de Manialtepec a ver cocodrilos. Otros se quedaron en la playa jugando voleibol o simplemente leyendo bajo las sombrillas de palma. Las mujeres se turnaron para ir al mercado a comprar ingredientes para preparar la cena. Esa tarde sí llevé a Rodrigo a pescar, recordó Rogelio con una sonrisa melancólica. Era un muchacho muy despierto. Me hizo 1000 preguntas. Que cómo sabía yo dónde estaban los peces, que si era peligroso salir mar adentro, que si había tiburones en estas aguas. Le enseñé a poner la carnada en el anzuelo y a lanzar la caña. Pescaron durante 3 horas en una lancha de madera pintada de azul y blanco que Rogelio había heredado de su padre. Capturaron media docena de pargos medianos y algunos jureles. Rodrigo estaba emocionado porque logró pescar su primer robalo, un ejemplar de casi medio metro que luchó durante 10 minutos antes de rendirse. Cuando regresamos, como a las 7 de la tarde, toda la familia estaba esperándonos en el muelle, recordó el pescador. Doña Carmen tomó fotos de su hijo con el robalo. Don Arturo dijo que esa noche prepararía el pescado a la veracruzana, que era su especialidad. La cena del 13 de julio había sido otro momento de felicidad colectiva. Los 18 turistas se reunieron nuevamente en la playa,
esta vez alrededor de 2 mesas de madera que habían juntado bajo un toldo de lona. Don Arturo cumplió su promesa y preparó el robalo de su hijo con jitomates, cebollas, aceitunas y chiles güeros. Los universitarios aportaron arroz rojo y frijoles refritos. Las mujeres habían hecho agua fresca de tamarindo y horchata. Esa noche terminó como la anterior, continuó Rogelio, con guitarra, canciones y risas hasta tarde. Pero había algo diferente en el ambiente, no sabría explicar qué. Era como si hubiera electricidad en el aire. El pescador se levantó y caminó hacia la cocina. Regresó con una botella de mezcal a medio terminar y 2 vasos pequeños. Sirvió el líquido transparente en ambos vasos y ofreció uno al aire, como si alguien invisible estuviera sentado frente a él. Por ellos, murmuró, y se bebió el mezcal de un trago. El 14 de julio amaneció nublado. Una masa de aire húmedo había llegado desde el Golfo de Tehuantepec y había cubierto el cielo con nubes grises que amenazaban tormenta. La temperatura había bajado a 26 grados, pero la humedad se sentía aplastante. Ese día los turistas no salieron mucho de las cabañas, recordó Rogelio. Algunos fueron al pueblo a comprar artesanías y recuerdos. Otros se quedaron jugando cartas en las terrazas. Las mujeres aprovecharon para lavar ropa y organizarse para el viaje de regreso. La mayoría del grupo tenía planeado partir el 16 de julio por la mañana. Habían reservado boletos en el autobús que salía de Puerto Escondido a las 8 de la mañana con destino a Ciudad de México, con escalas en Oaxaca y Puebla. Solo los recién casados, Miguel y Fernanda, pensaban quedarse 2 días más para extender su luna de miel. Como a las 6 de la tarde comenzó a lloviznar, continuó Rogelio. Una lluvia fina pero constante que mojaba todo sin hacer ruido. Los turistas decidieron cenar temprano, como a las 7, y después se metieron a sus cabañas. Dijeron que querían descansar porque el día siguiente sería su último día completo en la playa. Esa noche, Rogelio había decidido no salir a pescar. La lluvia y el viento hacían peligroso navegar en su pequeña lancha. En lugar de eso, se quedó en su casa reparando redes y organizando anzuelos en pequeñas cajas de madera. Como a las 11 de la noche la lluvia paró, recordó. Salí al porche a fumar un cigarro y a ver si el cielo se despejaba. Desde mi casa se veían las cabañas de don Evaristo, a unos 200 metros. Todavía había luz en 2 de ellas. En las otras ya estaba todo oscuro. El pescador hizo otra pausa, esta vez más larga. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y tuvo que dejar el vaso de mezcal sobre la mesa. A las 12:30 decidí acostarme. Continuó con voz más baja. Pero no pude dormir. Había algo raro en el ambiente. Los perros del pueblo estaban inquietos, ladraban de vez en cuando sin razón aparente. El mar sonaba diferente, como más violento, aunque no había viento fuerte. Rogelio se levantó y caminó hasta la ventana. Sus ojos se fijaron en el punto exacto donde habían estado las cabañas de don Evaristo hace 28 años. Ahora solo quedaba un terreno baldío cubierto de maleza, con algunos pilotes de concreto que sobresalían de la arena como huesos blanqueados por el sol. Como a la 1:30 de la madrugada escuché motores, dijo, su voz ahora apenas un susurro. Eran lanchas, 2 o 3, tal vez más, pero no sonaban como las nuestras, que son pequeñas y hacen mucho ruido. Estos motores eran graves, potentes, como de embarcaciones grandes. El sonido de los motores se acercaba desde el mar hacia la costa. Rogelio se incorporó en su cama de resortes oxidados y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación, apartando las cortinas desteñidas que su difunta esposa había cosido 15 años atrás. Las lanchas venían sin luces, continuó. Su respiración se había vuelto más agitada al revivir esos momentos. Eso me pareció muy extraño. Cualquier pescador o turista que navegue de noche prende las luces por seguridad, pero estas embarcaciones estaban completamente a oscuras. Desde su ventana,
Rogelio podía ver la playa donde estaban las cabañas de los turistas. La noche estaba nublada y solo la luz de una luna cuarto menguante se filtraba entre las nubes, creando sombras difusas sobre la arena húmeda. El aire olía a sal, algas marinas y tierra mojada por la lluvia reciente. Conté la respiración y me quedé pegado a la ventana, recordó. Los motores se callaron de repente, como si hubieran llegado a la orilla. Después escuché voces, pero eran susurros. No podía distinguir qué decían, pero eran muchas voces de hombres. El pescador regresó a su silla, pero esta vez se sentó en el borde, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si estuviera reviviendo la tensión de esa madrugada. Esperé unos 5 minutos en completo silencio, continuó. Luego vi luces que se movían. Eran linternas pequeñas, de esas que llevan los soldados. Se dirigían hacia las cabañas de los turistas. Rogelio describió cómo las luces se movían en formación ordenada, como si fueran personas que conocían exactamente hacia dónde iban. No era el movimiento errático de turistas perdidos o pescadores buscando algo en la playa. Era metódico, militar. Pensé que tal vez eran soldados haciendo algún operativo, admitió. En esos años había muchos problemas con el narcotráfico en la costa. A veces llegaban patrullajes navales a revisar las playas en busca de drogas o contrabando, pero algo no encajaba. Los operativos oficiales siempre llegaban con gran despliegue, helicópteros, múltiples vehículos, altavoces anunciando su presencia. Esta llegada había sido sigilosa, casi clandestina. Las luces llegaron hasta las cabañas, continuó Rogelio. Su voz se quebró ligeramente. Entonces comenzaron los gritos. Los primeros gritos fueron de sorpresa, como si los turistas hubieran sido despertados abruptamente. Voces masculinas gritando, «¿Qué pasa? ¿Y quiénes son ustedes?» Luego se escucharon voces de mujeres, más agudas, llenas de terror. Duró como 10 minutos, recordó el pescador. Gritos, golpes, cosas que se caían. Yo estaba paralizado. No sabía si salir a ayudar o quedarme escondido. Tenía miedo, mucho miedo. Rogelio describió cómo los gritos fueron disminuyendo gradualmente. Primero se callaron las voces de los hombres, luego las de las mujeres. Al final, solo se escuchaban órdenes dadas en voz baja por voces que él no reconocía. Como a las 2:15 de la mañana, todo quedó en silencio otra vez, continuó. Un silencio que daba más miedo que los gritos. Era como si de repente no hubiera nadie en toda la playa. El pescador esperó otros 20 minutos, escondido detrás de su ventana, esperando alguna señal de vida desde las cabañas. Pero no se veía ninguna luz, no se escuchaba ningún sonido, solo el murmullo constante de las olas llegando a la orilla. Entonces escuché los motores otra vez, dijo. Su voz, ahora apenas audible, pero esta vez se alejaban hacia el mar. Eran los mismos motores potentes que habían llegado una hora antes. Rogelio permaneció despierto hasta el amanecer, mirando fijamente hacia las cabañas de los turistas. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a iluminar la playa, se atrevió finalmente a salir de su casa. Caminé hasta las cabañas como a las 6 de la mañana, recordó. Todo se veía normal desde afuera. Las puertas estaban cerradas. No había señales de violencia. Pero había algo que me llamó la atención. Las hamacas que siempre estaban colgadas en las terrazas habían desaparecido. El pescador se acercó a la primera cabaña y tocó la puerta. No hubo respuesta. Gritó los nombres de Miguel y Fernanda, la pareja de recién casados. Silencio total. Probé con todas las cabañas, continuó. Toqué puertas, grité nombres, miré por las ventanas. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Como a las 7 de la mañana, don Evaristo, el dueño de las cabañas, llegó caminando por la playa. Era un hombre de 60 años, moreno y delgado, que había construido las cabañas con sus propias manos 10 años antes para rentar a turistas. Don Evaristo se preocupó mucho
cuando le conté que no respondían, recordó Rogelio. Él tenía las llaves de repuesto de todas las cabañas. Decidimos abrir la primera para ver qué pasaba. La primera cabaña que abrieron era la de la familia Morales. Don Arturo, doña Carmen y sus dos hijos, Rodrigo y Alejandra. Cuando don Evaristo metió la llave en la cerradura y empujó la puerta, ambos hombres se quedaron paralizados. La cabaña estaba exactamente como si acabaran de salir, describió Rogelio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las camas estaban tendidas pero arrugadas, como si alguien hubiera dormido en ellas. Sobre la mesa había platos con restos de comida. En el baño, los cepillos de dientes estaban húmedos. Don Evaristo y Rogelio recorrieron lentamente la cabaña, tocando los objetos como si fueran pruebas de un crimen. En el armario, la ropa estaba perfectamente doblada. En el tocador, los cosméticos de doña Carmen seguían abiertos. En una silla, la camiseta que Rodrigo había usado el día anterior estaba tirada, como si se la hubiera quitado antes de dormir. Pero no había nadie, enfatizó Rogelio. Las 4 personas que habían dormido ahí habían desaparecido sin llevarse nada. Abrieron la segunda cabaña, donde se hospedaban 4 de los universitarios de la UNAM. El escenario era idéntico, camas deshechas, pertenencias intactas, señales de vida reciente pero ninguna persona. En la mesa estaba una partida de cartas a medias, recordó el pescador, como si hubieran estado jugando y de repente se hubieran levantado todos al mismo tiempo. La tercera cabaña alojaba a los otros 6 universitarios. Misma situación, ropa colgada en las sillas, libros abiertos sobre las camas, una guitarra recargada contra la pared, pero ni rastro de sus ocupantes. En la cuarta cabaña estaban Miguel y Fernanda, continuó Rogelio. Su situación era la más extraña de todas. Cuando abrieron esa puerta, encontraron que la cama matrimonial estaba perfectamente tendida, como si no hubiera sido ocupada durante la noche. Pero sobre la mesa de noche había 2 vasos con agua a medias y un libro abierto en una página marcada con un separador. En el baño encontramos ropa interior mojada colgada en una cuerda, describió el pescador, como si Fernanda la hubiera lavado antes de acostarse y la hubiera puesto a secar para el día siguiente. La quinta cabaña albergaba a las 2 parejas restantes, comerciantes de mediana edad que habían venido desde Guadalajara. Aquí la situación era aún más perturbadora. Sobre la mesa estaba el desayuno preparado, recordó Rogelio con voz temblorosa. Plátanos pelados, pan tostado, café en una cafetera de peltre. Como si hubieran madrugado para desayunar temprano antes de alguna excursión. Pero el detalle que más impactó a ambos hombres fueron las sandalias. En cada cabaña, en la entrada, estaban las sandalias de todos los ocupantes, perfectamente acomodadas por pares, como si se las hubieran quitado al entrar la noche anterior. 18 pares de sandalias, murmuró Rogelio. Sandalias de hombre, de mujer, tenis de los muchachos, zapatos de tacón de las señoras, todas ahí esperando a pies que nunca regresarían. Don Evaristo decidió que había que avisar inmediatamente a las autoridades. Ambos hombres corrieron hasta el pueblo para buscar al único policía municipal, el sargento Macario Vázquez, un hombre de 40 años que había servido en la Policía Judicial de Oaxaca antes de retirarse a Puerto Escondido. El sargento Vázquez no nos creyó al principio, recordó Rogelio. Pensó que los turistas habían salido de excursión muy temprano y que estábamos exagerando, pero cuando llegó a las cabañas y vio la situación, su cara cambió completamente. El sargento Vázquez recorrió las 5 cabañas con la meticulosidad de alguien que había investigado crímenes durante años. Tomó notas en un cuaderno escolar, buscó señales de lucha, revisó ventanas y puertas. Su conclusión fue inmediata. Los turistas no se habían ido por voluntad propia. No hay señales de que hayan empacado,
les dijo a don Evaristo y Rogelio. Nadie sale de vacaciones dejando todas sus pertenencias, incluyendo documentos, dinero y medicinas. El sargento encontró sobre una mesa de la cabaña de los universitarios los boletos de autobús para regresar a Ciudad de México al día siguiente. En otra cabaña estaban las cámaras fotográficas con rollos sin revelar. En todas las cabañas había dinero en efectivo guardado en carteras y bolsos. El sargento nos preguntó si habíamos visto u oído algo extraño durante la noche, continuó Rogelio. Don Evaristo dijo que no, que había dormido profundamente en su casa del pueblo. Yo le mentí. El pescador hizo una pausa larga. Se sirvió otro vaso de mezcal y lo bebió lentamente, como si necesitara valor para continuar. Le dije que no había visto nada, admitió con voz quebrada, que había dormido toda la noche sin escuchar ruidos extraños. Mentí porque tenía miedo. Miedo de meterme en problemas, miedo de que me culparan, miedo de las represalias. El sargento Vázquez pasó todo el día del 15 de julio investigando la escena. Llamó por radio a la comandancia de Oaxaca para reportar el caso y pedir refuerzos. También contactó a la Policía Judicial Federal, porque la desaparición de 18 personas simultáneamente podía estar relacionada con el crimen organizado. Para la tarde ya había llegado gente de Oaxaca, recordó Rogelio. Detectives, peritos, hasta un comandante que llegó en helicóptero. Acordonaron toda la zona de las cabañas y comenzaron a buscar pistas. Los investigadores trabajaron durante 3 días consecutivos. Revisaron cada centímetro de las cabañas, tamizaron la arena en busca de evidencia, interrogaron a todos los habitantes del pueblo. Trajeron perros entrenados para rastrear olores humanos, pero los animales solo daban vueltas en círculos alrededor de las cabañas sin seguir ningún rastro específico. A mí me interrogaron 2 veces, recordó el pescador. La primera vez me preguntaron cosas generales, si conocía a los turistas, si había notado algo sospechoso, si sabía de alguien que pudiera haberles hecho daño. La segunda vez fueron más específicos. Querían saber exactamente dónde había estado yo la noche del 14 al 15, si tenía testigos, si había salido a pescar. Rogelio mantuvo su mentira durante ambos interrogatorios. Insistió en que había dormido profundamente y no había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. Los detectives no encontraron razones para dudar de él. Era un pescador respetado en el pueblo, sin antecedentes penales, casado y con hijos pequeños. El 4.º día suspendieron la búsqueda en tierra, continuó Rogelio. Los detectives dijeron que la evidencia indicaba que los turistas habían sido sacados de las cabañas por la fuerza, pero no podían determinar hacia dónde. Las autoridades expandieron la búsqueda hacia el mar. Trajeron buzos de la marina para explorar las aguas costeras, lanchas patrulla para revisar islotes cercanos y un helicóptero para sobrevolar la zona desde el aire. La hipótesis oficial era que los turistas habían sido secuestrados y transportados por mar hacia algún punto desconocido de la costa. Durante una semana, el pueblo se llenó de periodistas, recordó Rogelio. Llegaron reporteros de periódicos de Ciudad de México, de televisoras, hasta gringos de una revista americana. Todos querían saber qué había pasado con los 18 turistas desaparecidos. Los medios de comunicación crearon titulares sensacionalistas. El misterio de Puerto Escondido. Desaparecen 18 turistas sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas mexicano. Las teorías abundaron: secuestro por narcotraficantes, ritual satánico, trata de blancas, hasta extraterrestres. Mi familia comenzó a presionarme, admitió Rogelio. Mi esposa, Esperanza, se daba cuenta de que yo estaba muy nervioso, que no dormía bien, que evitaba hablar del tema. Ella sabía que yo les estaba ocultando algo a las autoridades. Una noche, 2 semanas después de la desaparición, Esperanza confrontó directamente a su esposo. Le dijo que lo conocía lo suficiente para saber cuándo mentía, y que si había visto algo relacionado con los turistas desaparecidos,
Tenía la obligación moral de contárselo a la policía. Le dije la verdad esa noche, recordó Rogelio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Le conté de las lanchas, de los gritos, de los motores que se alejaron mar adentro. Esperanza se quedó callada un rato largo, y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que si hablaba, nos matarían a toda la familia, recordó Rogelio, secándose las lágrimas con el dorso de su mano callosa. Esperanza había escuchado historias de otros pueblos costeros, pescadores que habían visto cosas que no debían ver y que después aparecían flotando en el mar con balazos en la cabeza. La esposa de Rogelio tenía razón al estar asustada. En 1987, la costa de Oaxaca era una ruta importante para el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica. Los cárteles tenían ojos y oídos en todos los pueblos pesqueros, y cualquier testigo inconveniente podía desaparecer sin dejar rastro. De Esperanza me convenció de que lo mejor era callarme, continuó el pescador. Me dijo que aunque yo hablara, eso no iba a traer de vuelta a los turistas, pero que si abría la boca, nuestros hijos se quedarían huérfanos. Durante los siguientes meses, Rogelio vivió con el peso constante de su silencio. Cada vez que veía a los familiares de los desaparecidos llegar a Puerto Escondido buscando respuestas, sentía como si un puño le apretara el estómago. Cada vez que los detectives regresaban con nuevas preguntas, tenía que mantener su mentira intacta. Los papás de los muchachos universitarios llegaron como a las 3 semanas, recordó con voz quebrada. Eran gente humilde, obreros y empleados que habían juntado dinero durante meses para costearles las vacaciones a sus hijos. Llegaron en un autobús destartalado, con maletas de cartón y la esperanza de encontrarlos vivos. La señora Refugio Sandoval, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, se instaló en una pensión del pueblo durante 2 meses. Todos los días caminaba por la playa gritando el nombre de su hijo. Carlos, Carlos Alberto. Visitaba cada cabaña, cada restaurante, cada tienda, mostrando una fotografía arrugada y preguntando si alguien había visto a un joven de 22 años, delgado, con bigote, que estudiaba ingeniería civil. Yo la veía todos los días, admitió Rogelio. Pasaba frente a mi casa preguntándome si había visto a su muchacho. Yo le decía que no, que lo sentía mucho, que ojalá apareciera pronto. Y por dentro me estaba muriendo de la culpa. Don Arturo Morales padre, el comerciante de refacciones automotrices, hipotecó su negocio para contratar detectives privados. Llegó a Puerto Escondido con 2 investigadores de Ciudad de México que se presentaron como ex policías judiciales. Ofrecieron recompensas de 50,000 pesos por información confiable sobre el paradero de los desaparecidos. Los detectives privados me interrogaron 3 veces, recordó Rogelio. Eran más agresivos que los policías oficiales. Me llevaron a la comandancia y me presionaron durante horas. Me dijeron que sabían que yo estaba mintiendo, que mi versión tenía huecos, que si no colaboraba me iban a acusar de complicidad. Pero Rogelio mantuvo su historia. Negó haber visto u oído cualquier cosa sospechosa la noche del 14 al 15 de julio. Los detectives privados no pudieron romper su testimonio porque técnicamente no tenían autoridad legal para detenerlo o torturarlo. Los meses pasaron y la historia de los 18 turistas desaparecidos comenzó a desvanecerse de los periódicos nacionales. Aparecieron otros casos, otros escándalos, otras tragedias que captaron la atención pública. Para finales de 1987, solo los familiares seguían buscando activamente. El primer año fue el más difícil, admitió Rogelio. No podía dormir bien. Tenía pesadillas donde veía a los turistas gritando en las lanchas. Esperanza se preocupaba porque había comenzado a tomar mucho. Me levantaba en las madrugadas a caminar por la playa, siempre mirando hacia donde habían estado las cabañas. En 1988, don Evaristo decidió demoler las cabañas. Dijo que ningún turista quería rentarlas después de la tragedia,
que la gente tenía miedo de quedarse ahí. Con la ayuda de varios hombres del pueblo, destruyó las 5 construcciones de madera y lámina y limpió completamente el terreno. Cuando tiraron las cabañas yo me sentí peor, recordó el pescador. Era como si estuvieran borrando la última prueba de que esas 18 personas habían existido, de que habían sido felices durante una semana en Puerto Escondido. Los años siguientes fueron una mezcla de culpa creciente y rutina forzada. Rogelio siguió pescando, criando a sus hijos, manteniéndose como un ciudadano respetable del pueblo, pero por dentro se consumía lentamente. Desarrolló una úlcera gástrica que los doctores atribuían al estrés. Comenzó a sufrir ataques de ansiedad cuando veía lanchas desconocidas llegando a la playa de noche. En 1995 murió Esperanza. Continuó Rogelio. Su voz se quebró completamente. Cáncer de estómago. 3 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. En su lecho de muerte me hizo prometerle que nunca contaría lo que había visto esa noche. Me hizo jurarle que protegería a nuestros hijos manteniendo la boca cerrada. La muerte de su esposa sumió a Rogelio en una depresión profunda. Sus hijos, ya adolescentes, tuvieron que hacerse cargo parcialmente de él durante varios meses. El pescador dejó de salir al mar con regularidad. Vendió su lancha y se dedicó a reparar redes para otros pescadores. Después de que murió Esperanza, el peso del secreto se volvió insoportable, admitió. Ya no tenía a nadie con quien compartir la carga. Mis hijos no sabían nada y yo no quería involucrarlos. Estaba completamente solo con mi culpa. Los años siguientes transcurrieron con lentitud desesperante. Rogelio envejecía prematuramente. Desarrolló artritis en las manos por la humedad constante y su cabello se volvió completamente blanco antes de cumplir 50 años. Los turistas seguían llegando a Puerto Escondido, pero ya nadie hablaba de la tragedia de 1987. Para los nuevos visitantes era solo una leyenda urbana, una historia de fantasmas que contaban los lugareños para asustar a los forasteros. En el 2000 llegaron unos periodistas de una revista, recordó Rogelio. Estaban escribiendo un artículo sobre misterios sin resolver en México. Me buscaron porque yo era uno de los pocos testigos originales que seguía viviendo en el pueblo. Los periodistas le hicieron las mismas preguntas que había escuchado cientos de veces en 13 años. Rogelio repitió mecánicamente su historia ensayada. No había visto nada. Había dormido profundamente. Se enteró de la desaparición hasta la mañana siguiente. Los reporteros tomaron notas, fotografiaron el lugar donde habían estado las cabañas y se marcharon sin haber obtenido información nueva. Ese artículo se publicó con el título «Los fantasmas de Puerto Escondido», continuó el pescador. Decía que el caso seguía siendo un misterio completo, que no había pistas, que los turistas se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. La década del 2000 trajo cambios significativos a Puerto Escondido. El turismo creció exponentially. Llegaron cadenas hoteleras internacionales, se pavimentaron las calles principales, se instalaron cajeros automáticos y servicios de Internet. El pequeño pueblo pesquero se transformó en un destino turístico consolidado. Con tanto desarrollo, comenzaron a llegar inversionistas de fuera, explicó Rogelio. Gente de Ciudad de México, extranjeros, empresarios que querían comprar terrenos frente al mar para construir hoteles y condominios. En 2010, una empresa inmobiliaria de Cancún compró el terreno donde habían estado las cabañas de Don Evaristo. El plan era construir un complejo de 24 departamentos de lujo con vista al mar, alberca infinity y acceso privado a la playa. Cuando comenzaron las excavaciones para los cimientos, fue cuando apareció, dijo Rogelio. Su voz se volvió un susurro tembloroso. Los trabajadores de la construcción habían comenzado a cavar a las 6 de la mañana del 23 de marzo de 2015. Era un día soleado,
con brisa suave del mar y temperatura de 29 grados centígrados. La máquina excavadora había penetrado aproximadamente 1,5 metros en la arena cuando el operador sintió que la pala golpeaba algo sólido. El operador pensó que era una roca grande, continuó Rogelio. Bajó de la máquina para ver qué estaba obstruyendo el trabajo. Comenzó a quitar arena con las manos alrededor del objeto sólido. Lo que el trabajador descubrió no era una roca, era un baúl de metal oxidado por 25 años bajo la arena húmeda, pero todavía reconocible. Un baúl de aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, con cerraduras que habían resistido la corrosión. El operador gritó para que vinieran los otros trabajadores, recordó Rogelio. Entre varios lo sacaron del hoyo. Pesaba mucho, como si estuviera lleno de piedras. Tenía grabadas las iniciales FMG en una placa de latón soldada en la tapa. Fernanda Moreno Gutiérrez, la maestra de primaria de Guadalajara que había venido de luna de miel con su esposo Miguel. Rogelio recordó perfectamente el baúl. Fernanda lo usaba para guardar su ropa más delicada y sus zapatos de tacón. Era un regalo de bodas de su madre, una pieza antigua que había pertenecido a su abuela. Los trabajadores llamaron inmediatamente al arquitecto del proyecto, continuó el pescador. Él llamó a la policía. En 2 horas, toda la zona estaba acordonada otra vez, igual que en 1987. El hallazgo del baúl reactivó inmediatamente la investigación de los 18 turistas desaparecidos. Llegaron detectives de la Fiscalía Estatal, peritos forenses, antropólogos especializados en casos no resueltos. También regresaron los periodistas, después de 28 años de silencio. Abrieron el baúl ese mismo día, recordó Rogelio. Yo estaba entre la multitud de curiosos que se había reunido alrededor de la zona acordonada. Vi cuando levantaron la tapa oxidada. El contenido del baúl era perturbador y revelador al mismo tiempo. Adentro estaban todas las pertenencias personales de Fernanda: vestidos, zapatos, cosméticos, joyería, documentos de identidad, fotos de la boda. Pero también había objetos que no le pertenecían. Había carteras de otros turistas, describió el pescador. Documentos de identidad de varias personas del grupo, relojes, anillos, collares. Era como si alguien hubiera reunido todas las pertenencias más valiosas de los 18 desaparecidos y las hubiera escondido ahí. Entre los objetos más significativos estaba el anillo de graduación de uno de los universitarios, grabado con su nombre y la fecha de titulación. También encontraron la cámara fotográfica japonesa de doña Carmen Morales, todavía con un rollo sin revelar en su interior. Lo que más me impactó fueron las fotos, admitió Rogelio. Había como 50 fotografías sueltas dentro del baúl. Fotos de los turistas sonriendo, abrazándose, brindando en la playa. La foto que yo les había tomado el 12 de julio también estaba ahí. Los forenses determinaron que el baúl había sido enterrado aproximadamente entre 1987 y 1988, basándose en el grado de oxidación y la compactación de la arena circundante. Eso significaba que quien lo había escondido conocía perfectamente los detalles de la desaparición. Ese mismo día me buscaron los detectives. Continuó Rogelio. Sus manos temblaron visiblemente. Ya no eran los mismos de 1987. Eran jóvenes, entrenados en técnicas modernas, con computadoras y bases de datos. Me llevaron a declarar nuevamente. Esta vez, el interrogatorio fue diferente. Los nuevos investigadores tenían información que no existía en 1987. Análisis de patrones criminales, estudios sobre tráfico de personas, bases de datos de organizaciones criminales que operaban en la costa en los años 80. Me preguntaron cosas muy específicas, recordó el pescador. Querían saber sobre rutas marítimas, sobre lanchas que no fueran del pueblo, sobre personas extrañas que hubieran llegado a Puerto Escondido en julio de 1987. Rogelio mantuvo su versión durante 6 horas de interrogatorio.
Pero por primera vez en 28 años sintió que su historia se tambaleaba. Los detectives tenían métodos para detectar mentiras, conocían técnicas psicológicas que no existían en los años 80. Al final de la declaración, el detective jefe me dijo algo que me heló la sangre, recordó Rogelio. Me dijo: sabemos que usted vio algo esa noche. Tenemos evidencia de que había testigos. Le damos una semana para que reconsidere su testimonio antes de acusarlo formalmente de obstrucción a la justicia. Esa noche, Rogelio no pudo dormir. Caminó por la playa hasta el amanecer, fumando cigarro tras cigarro, mirando las olas que llegaban incansablemente a la orilla. Se detuvo exactamente en el punto donde habían estado las cabañas de los turistas, donde ahora se levantaba una construcción a medias, rodeada de cinta amarilla de la policía. Fue esa madrugada cuando tomé la decisión, dijo. Su voz se volvió más firme. Ya no podía seguir cargando el peso del silencio. Esperanza había muerto hacía 20 años. Mis hijos ya eran adultos con sus propias familias. Ya no tenía nada que proteger excepto mi propia cobardía. Al día siguiente, 24 de marzo de 2015, Rogelio Hernández llegó caminando a la Fiscalía Estatal de Puerto Escondido. Llevaba una camisa blanca limpia, pantalones de mezclilla y huaraches de cuero. En las manos cargaba una hoja de papel escrita con lápiz, donde había anotado todos los detalles que recordaba de la noche del 14 al 15 de julio de 1987. Le dije al detective jefe que quería cambiar mi declaración, recordó. Me miró con sorpresa, pero también con satisfacción. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. La sala de interrogatorios de la Fiscalía Estatal olía a desinfectante y café frío. Las paredes verdes necesitaban pintura y el aire acondicionado hacía un ruido constante que ponía nervioso a cualquiera. Rogelio se sentó frente al detective jefe, Carlos Mendoza, un hombre de 40 años con experiencia en casos de crimen organizado. Quiero contarle la verdad sobre lo que pasó la noche del 14 al 15 de julio de 1987, dijo Rogelio. Su voz sonaba ronca, pero decidida. He mentido durante 28 años y ya no puedo seguir viviendo con esto. El detective Mendoza encendió una grabadora digital y colocó sobre la mesa una libreta nueva. Sus ojos, entrenados para detectar engaños, observaron cuidadosamente cada expresión del rostro del pescador. «Tóme todo el tiempo que necesite, señor Hernández», dijo Mendoza. «Y recuerde que ahora está bajo protección de testigos. Nadie va a lastimarlo por decir la verdad». Rogelio respiró profundamente y comenzó a contar con detalles precisos todo lo que había visto esa madrugada. Describió el sonido de los motores potentes, las lanchas sin luces navegando hacia la costa, las voces masculinas hablando en susurros, los gritos de terror de los turistas. «O las lanchas eran 3», precisó el pescador. 2 más grandes, como de 15 metros de eslora, con motores fuera de borda de alta potencia. La tercera era más pequeña, parecía una lancha de apoyo. Ninguna tenía luces de navegación encendidas. El detective tomaba notas meticulosamente. Cada tanto hacía preguntas específicas sobre horarios, sonidos, distancias. Su experiencia le decía que Rogelio estaba diciendo la verdad. Los detalles eran demasiado específicos y coherentes para ser inventados. «¿Pudo ver cuántas personas bajaron de las lanchas?», preguntó Mendoza. «Muchas», respondió Rogelio. «Tal vez 15 o 20 hombres. Se movían con disciplina militar, como si hubieran practicado la operación varias veces. Llevaban linternas pequeñas y se dirigieron directamente hacia las cabañas». El pescador describió cómo había observado durante más de 1 hora desde la ventana de su casa. Los hombres habían entrado a las 5 cabañas simultáneamente, como si conocieran exactamente la distribución de los turistas. «Los gritos duraron como 10 minutos», continuó Rogelio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al revivir esos momentos.
Y primero fueron gritos de sorpresa, después de miedo, al final de dolor. Escuché golpes, muebles que se caían, vidrios que se rompían. ¿Pudo distinguir voces específicas entre los gritos?, preguntó el detective. Sí, respondió Rogelio con voz quebrada. Escuché claramente la voz de Rodrigo, el muchacho de 17 años. Gritaba, «¡Mamá, mamá!», una y otra vez. También escuché a una de las mujeres gritando, «Por favor, no nos hagan daño, tenemos dinero». El detective Mendoza hizo una pausa en sus anotaciones. La descripción de Rogelio coincidía con los perfiles psicológicos de las víctimas que había elaborado años atrás. Los gritos desesperados, la súplica ofreciendo dinero, todo tenía sentido. «¿Qué pasó después de que se callaron los gritos?», preguntó Mendoza. «Los hombres comenzaron a sacar cosas de las cabañas», describió Rogelio. «Vi que cargaban bultos hacia las lanchas. No eran muy grandes, pero parecían pesados. Tardaron como media hora en cargar todo. Pudo ver si sacaron personas de las cabañas». Rogelio cerró los ojos durante unos segundos, como si tratara de enfocar mejor sus recuerdos de esa noche terrible. «Sí», susurró. «Vi siluetas de personas caminando desde las cabañas hacia las lanchas, pero caminaban raro, como si estuvieran muy débiles o inconscientes». «¿Cuántas personas vio caminar hacia las lanchas?». «No pude contarlas con exactitud porque estaba muy oscuro», admitió el pescador. «Pero vi varios grupos pequeños. Los hombres armados los escoltaban, a veces los cargaban cuando no podían caminar». El detective Mendoza tomó nota de este detalle crucial. Si los turistas habían sido trasladados vivos hacia las lanchas, eso cambiaba completamente la naturaleza del crimen. Ya no se trataba solo de un secuestro, sino posiblemente de tráfico de personas. «¿Vio armas entre los atacantes?», preguntó Mendoza. «Sí, muchas», respondió Rogelio sin dudar. «Rifles largos, pistolas. Los llevaban colgados del hombro o en las manos. Se notaba que sabían usarlas. Escuchó disparos durante el operativo». «No», dijo el pescador después de pensarlo un momento. «No hubo disparos. Todo se hizo en silencio, como si no quisieran llamar la atención del pueblo». Esta información era valiosa para el detective. Los criminales habían actuado con extrema precaución para no alertar a las autoridades locales. Eso sugería que tenían un plan detallado y conocían perfectamente la zona. «¿A qué hora se fueron las lanchas?», preguntó Mendoza. «Como a las 2:15 de la mañana», respondió Rogelio. «Escuché cuando encendieron los motores y se alejaron hacia mar abierto. Los motores sonaron durante unos 10 minutos antes de perderse en la distancia». «¿Hacia qué dirección se dirigieron?». «Hacia el sureste», precisó el pescador. «O en dirección a las aguas profundas, donde ya no se ve la costa». El detective Mendoza consultó un mapa náutico que tenía en su escritorio. La dirección sureste desde Puerto Escondido llevaba hacia aguas internacionales, donde sería prácticamente imposible rastrear embarcaciones sin sistemas de localización. «Señor Hernández», dijo el detective, mirando fijamente al pescador, «¿por qué decidió mentir durante todos estos años?». Rogelio se quebró completamente. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro mientras sollozaba sin control. El peso de 28 años de culpa se desplomó sobre él como una montaña. «Porque tenía miedo», admitió entre sollozos, «porque sabía que si hablaba me iban a matar a mí y a mi familia, porque era un cobarde que prefirió salvar su propio pellejo antes que ayudar a encontrar a esas pobres personas». El detective le ofreció un vaso de agua y esperó pacientemente a que Rogelio se calmara. Había interrogado a cientos de testigos y sabía distinguir entre el arrepentimiento genuino y la actuación. «¿Tenía alguna sospecha de quiénes podrían haber sido los atacantes?», preguntó Mendoza. «En esos años había mucho movimiento de drogas en la costa», explicó Rogelio. «Llegaban barcos grandes de Sudamérica y descargaban en playas solitarias. Después, el cargamento se transportaba por tierra hacia Estados Unidos.
¿Conocía a alguien involucrado en esas operaciones? No directamente, respondió el pescador, pero todo el mundo sabía que había gente del pueblo que trabajaba para los narcotraficantes, vigilantes, cargadores, guías. Era dinero fácil y nadie hacía preguntas. El detective Mendoza sabía que esta información coincidía con los reportes de inteligencia de los años 80. La costa de Oaxaca había sido una ruta importante para el Cártel del Golfo y otras organizaciones que trasladaban cocaína desde Colombia hacia México. ¿Cree que los turistas fueron víctimas casuales de alguna operación de narcotráfico?, preguntó Mendoza. Rogelio reflexionó durante un momento largo antes de responder. No lo sé, admitió. Tal vez estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o tal vez alguien pensó que eran soplones o agentes encubiertos. Los narcos de esa época eran muy paranoides. La declaración de Rogelio duró 4 horas. Al final, el detective tenía un testimonio completo que por primera vez arrojaba luz sobre lo que había sucedido la noche del 14 al 15 de julio de 1987. Con base en esta nueva información, la Fiscalía reabrió oficialmente la investigación. Trajeron especialistas en casos fríos, analistas de inteligencia criminal y expertos en tráfico de personas. También contactaron a organizaciones internacionales que rastreaban desapariciones forzadas en América Latina. El testimonio de Rogelio nos permitió reconstruir la secuencia de eventos, explicó el detective Mendoza en una conferencia de prensa 3 días después. Ahora sabemos que los 18 turistas fueron secuestrados por un grupo criminal organizado y transportados por mar hacia un destino desconocido. La noticia de la confesión tardía del pescador conmocionó nuevamente a México. Los medios de comunicación revivieron la historia con titulares como Testigo rompe 28 años de silencio y La verdad oculta de Puerto Escondido. Los familiares de los desaparecidos, muchos ya ancianos, expresaron sentimientos encontrados entre el alivio de conocer la verdad y la amargura por décadas de incertidumbre. Por fin sabemos que no se ahogaron en el mar, declaró doña Refugio Sandoval, ahora de 78 años, madre del estudiante Carlos Alberto. Fueron víctimas de criminales. Eso no los trae de vuelta, pero al menos ya no vivimos con la duda. La investigación se expandió internacionalmente. Interpol emitió alertas en Centroamérica y el Caribe, buscando información sobre posibles víctimas de trata que hubieran llegado por mar desde México en julio de 1987. También se revisaron archivos de organizaciones criminales desmanteladas para buscar conexiones con la costa de Oaxaca. 6 meses después de la confesión de Rogelio, los investigadores lograron identificar a algunos de los presuntos responsables. A través de análisis de comunicaciones interceptadas en los años 80, encontraron referencias a una operación llamada Madrugada Limpia, que había sido ejecutada por células del Cártel del Golfo en coordinación con traficantes locales. Encontramos evidencia de que los turistas fueron confundidos con agentes encubiertos de la DEA, explicó el detective Mendoza. Los narcotraficantes habían recibido información de que agentes estadounidenses se estaban infiltrando en destinos turísticos para investigar rutas de drogas. Esta teoría tenía sentido. En 1987, la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico se había intensificado. Los cárteles estaban paranoides y veían enemigos en todas partes. Un grupo de jóvenes profesionales mexicanos, con cámaras fotográficas y dinero en efectivo, podía haber despertado sospechas. Los secuestraron porque pensaron que eran espías, continuó el detective. Cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. No podían dejarlos libres porque habían visto las caras de los atacantes. Las investigaciones posteriores revelaron que los 18 turistas habían sido transportados a una isla remota en aguas internacionales,
donde operaba un centro clandestino de tráfico de personas. Desde ahí, las víctimas eran distribuidas hacia diferentes destinos según la demanda: trabajos forzados, explotación sexual, venta de órganos. La mayoría de las víctimas de esa época nunca fueron recuperadas, admitió el detective Mendoza. Las organizaciones criminales tenían rutas muy sofisticadas que cruzaban múltiples países. Encontrar rastros después de 3 décadas es prácticamente imposible. En noviembre de 2015, 8 meses después del hallazgo del baúl, las autoridades lograron arrestar a 3 presuntos implicados en el caso. Eran hombres de edad avanzada que habían sido operadores locales del Cártel del Golfo en los años 80. 2 de ellos vivían en Estados Unidos bajo identidades falsas y el tercero se había refugiado en Guatemala. Los arrestos fueron posibles gracias al testimonio de Rogelio Hernández, reconoció públicamente el fiscal estatal. Su valentía tardía pero genuina permitió que finalmente se hiciera justicia parcial en este caso. Los 3 detenidos fueron extraditados a México y procesados por secuestro agravado, homicidio y delincuencia organizada. Durante los juicios, que se extendieron durante 2 años, se revelaron detalles escalofriantes sobre el destino de los turistas. Según el testimonio de uno de los acusados, que colaboró con las autoridades a cambio de una reducción de pena, los 18 turistas fueron mantenidos vivos durante aproximadamente 6 meses en el centro clandestino de la isla. Las mujeres fueron vendidas a redes de prostitución en Centroamérica, mientras que los hombres fueron forzados a trabajar en plantaciones de coca en Colombia. Todos murieron dentro del primer año, declaró el testigo protegido. Las condiciones eran inhumanas, no había atención médica, la comida era escasa, los castigos eran brutales, era un infierno en la tierra. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Según los testimonios, fueron arrojados al mar desde embarcaciones en aguas profundas del Pacífico, donde las corrientes marinas los dispersaron sin posibilidad de localización. En marzo de 2018, 31 años después de la tragedia, un tribunal de Oaxaca condenó a los 3 acusados a prisión perpetua. La sentencia reconoció oficialmente que los 18 turistas habían sido víctimas de un crimen organizado y que sus muertes habían sido resultado de una confusión criminal que se salió de control. Esta sentencia no devuelve a nuestros seres queridos, declaró Rodrigo Morales Hijo, hermano de Alejandra, una de las víctimas, pero al menos establece la verdad histórica y responsabiliza a los culpables. Para Rogelio Hernández, ahora de 68 años, la confesión tardía trajo una mezcla de paz interior y remordimiento eterno. Aunque finalmente había dicho la verdad, sabía que su silencio de casi 3 décadas había impedido que las familias conocieran el destino de sus seres queridos cuando aún había tiempo para hacer algo. Vivo con la culpa de haber llegado tarde a la verdad, reflexionó Rogelio durante su última entrevista con los medios. No puedo cambiar el pasado, pero espero que mi historia sirva para que otros testigos no cometan el mismo error que yo cometí. El caso de los 18 turistas desaparecidos en Puerto Escondido se cerró oficialmente en 2019, pero permanece como un recordatorio doloroso de los costos humanos de la guerra contra el narcotráfico. También quedó como testimonio de cómo el miedo y la cobardía pueden prolongar el sufrimiento de familias enteras durante décadas. Hoy, el terreno donde estuvieron las cabañas de don Evaristo alberga un monumento sencillo, 18 cruces blancas clavadas en la arena, con los nombres de las víctimas grabados en placas de bronce. Cada 15 de julio, algunos familiares sobrevivientes llegan a Puerto Escondido para depositar flores y recordar a quienes vinieron a buscar vacaciones perfectas y encontraron la muerte en el paraíso. Rogelio Hernández sigue viviendo en la misma casa frente al mar. Ya no pesca, porque las artritis en sus manos se lo impide, pero todas las tardes camina hasta el monumento y se sienta en silencio durante 1 hora.
Los lugareños dicen que lo han visto hablando solo frente a las cruces, como si conversara con fantasmas que solo él puede ver. El mar se los llevó para siempre, murmuró Rogelio durante nuestra última conversación, mientras miraba el horizonte donde el cielo se funde con las aguas infinitas del Pacífico. Pero sus recuerdos siguen aquí, en esta arena, en este viento, en la culpa que llevó hasta la tumba a un cobarde pescador que llegó 28 años tarde a la verdad. El viento nocturno siguió soplando desde el mar, arrastrando secretos y lamentos que solo las olas conocen. Y en algún lugar de las profundidades del Pacífico, los restos de 18 vacacionistas siguen esperando un descanso que tal vez nunca llegue, víctimas de una paranoia criminal que confundió turistas inocentes con espías enemigos en una noche maldita de julio de 1987.